Existimos para adorar, para atraer a las familias a Cristo. Somos una iglesia que se apasiona, una iglesia viva, Catedral de Vida. Buen día a todos los hermanos de la Catedral de Vida. Iniciamos una nueva semana y el Señor nos aconseja que vivamos un día a la vez. Ese es el consejo de la palabra, porque si tratamos de adelantarnos a lo que podrá ser nuestra vida el día de mañana, en una semana, en un mes, solo lograremos llenarnos de estrés, de frustración, de miedo, de desesperanza. Pero también recordamos entonces el consejo, otro consejo de la palabra de Dios, que es: Señor, danos hoy el pan nuestro de cada día. Sin duda el Señor cada día, día a día, estará dándonos la provisión de todo lo material que necesitamos. Recuerde que el Señor ha prometido no complacernos en los caprichos, más bien cubrir nuestras necesidades. Así que el Señor no nos va a faltar, el Señor no va a dejarnos abandonados. Así que le invito a que esta nueva semana usted suelte todos esos temores, suelte todas esas ansiedades por el futuro, porque tenemos un Dios que nos tiene en sus manos y aún en medio de las pruebas y tribulaciones nos sostiene. Y quiero esta mañana iniciar nuestra jornada leyendo un texto del Apocalipsis, capítulo 2, el mensaje a la iglesia de Esmirna, desde el versículo 8, pero quiero leerlo desde el versículo 9. Empieza en el versículo 8, pero le invito a que usted ubique ese pasaje en Apocalipsis 2, versículo 9, y vamos hasta el versículo 11. Dice así, precisamente es la palabra de Dios para esta semana: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados, y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Mis queridos amigos, hermanos de la Catedral de Vida, fíjate que el hecho de que seamos cristianos no nos hace exentos de pasar por pruebas, de pasar por tribulaciones, aún mismo de perder la vida. Pero sabemos que la segunda muerte, es decir, la condenación eterna, no tendrá poder sobre nosotros, que es lo peor que nos puede pasar. Si nos morimos, es lo mejor que nos puede pasar, porque iremos directo a la presencia de Dios. Y yo quiero en esta mañana que usted saque de su cabeza, de su corazón, aquellas personas que a través de los medios de comunicación andan insinuando que los cristianos no van a sufrir ninguna tribulación durante el COVID-19, que ningún cristiano se va a enfermar, que ningún cristiano va a perder la vida. Usted sabe muy bien que ser cristiano también es participar de las tribulaciones, muy en claro, lógicamente acompañados del Señor Jesucristo, que nos promete su presencia, su consuelo, su dirección en medio de la tribulación. Pero tampoco quiero que usted preste oídos a aquellos pseudo predicadores, pseudo cristianos, que le formulan vendas mágicas a la gente, le venden fórmulas que se unte el aceite de yo no sé qué, que unja la casa con aceite, que se cubra con la sangre de Cristo, con el manto de lo que a usted se le ocurra. Falsos predicadores que quieren sencillamente ganar puntos, volverse famosos, pero no quieren predicar la verdadera palabra de Dios. Así que permítame hacer una oración por usted. Únase conmigo en oración. Si usted quiere cerrar sus ojos, si quiere arrodillarse, tiene toda la libertad. Y vamos a entregar esta semana en las manos de Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias esta semana. Gracias, Señor, porque todo este tiempo hemos experimentado tu compañía en medio de las dificultades, en medio de la tribulación, Señor.
Gracias, Padre, porque aunque tú permitas, Señor, que a nuestra vida lleguen situaciones difíciles, tú prometes estar con nosotros hasta el fin del mundo. Padre Celestial, ruego que tú libres a los hermanos de Catedral de Vida de los lobos rapaces, de los falsos predicadores, de los falsos maestros, Señor, que vienen enseñando doctrinas erráticas que no aparecen en la palabra, que más bien, Señor, tienen un tinte de brujería, de hechicería, o, Señor, también un tinte de engaño, de mentira, Señor. Gracias, Dios, porque tú nos sabes librar a los que, como dice la palabra en Apocalipsis, queremos serte fieles hasta la muerte, no importa lo que venga, Señor. Así que entregamos esta semana en tus manos. Amén. Muy bien, yo le invito a que usted se relaje, que usted se meta aún más, enfoque más su atención para que podamos juntos esta mañana cantarle unas canciones, darle una serenata espiritual a nuestro Señor. Nuestro Señor es nuestra fortaleza y nuestro amparo. Vamos a exaltarle a Él porque Él es todo para nosotros. Vivo por conocerte a ti, vivo por entregarme a ti. Mi deseo eres tú, mi Cristo. Al estar cerca de ti, puedo escuchar tu corazón. Mi deseo eres tú, mi Cristo. Todo el tiempo esperando tu amor sin condición. Cada momento yo te deseo, yo te deseo. Tú estás conmigo, tú me ayudas, me sostienes. Tú eres todo para mí en los tiempos de dolor. Me cuidas, me proteges. Tú eres todo para mí. Vivo por conocerte a ti, vivo por entregarme a ti. Mi deseo eres tú, mi Cristo. Al estar cerca de ti, puedo escuchar tu corazón. Mi deseo eres tú, mi Cristo. Todo el tiempo esperando tu amor sin condición. Cada momento yo te deseo, yo te deseo. Tú estás conmigo, tú me ayudas, me sostienes. Tú eres todo para mí en los tiempos de dolor. Me cuidas, me proteges. Tú eres todo para mí. Tú estás conmigo, eres mi amigo, eres mi amigo. Tú estás conmigo, eres mi amigo, eres mi amigo.
y tú estás conmigo, tú me ayudas, me sostienes, tú eres todo para mí, en los tiempos de dolor me cuidas, me proteges, tú eres todo para mí. Y la palabra del Señor dice que todo lo que respire alabe al Señor. Vamos a alabar el nombre de Dios porque Él es grande y poderoso. Da un paso al frente, haz algo diferente y demos toda gloria a Jesús. Y levanta tus manos y grita que Él es santo. Ese gran yo soy murió en la cruz. Si tú respiras tienes que adorar, que nada te impida danzar, a danzar. Delante de su presencia, su amor es quien nos sustenta. Él es Dios, Él es quien resucitó. A danzar, a Dios vamos a adorar. Su amor hay que celebrar. Él es Dios, Él es quien resucitó. A danzar. Oh, 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 a danzar. Oh, 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 oh. Vamos a exaltar el nombre del Señor. Da un paso al frente, haz algo diferente. Demos toda gloria a Jesús. Y levanta tus manos y grita que Él es santo. Este gran yo soy murió en la cruz. Si tú respiras tienes que adorar, que nada te impida danzar, a danzar. Delante de su presencia, su amor es quien nos sustenta. Él es Dios, Él es quien resucitó. A danzar, a Dios vamos a adorar. Su amor, Él es Dios, Él es quien resucitó. A danzar. Oh, 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 a danzar. Oh, 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 oh. He aquí una generación que no tiene miedo de buscar a Dios, apasionados por Cristo, que aman su gloria, que buscan su unción, que no van a cambiar y su meta es ser radical. No están de acuerdo con nada en el mundo que quiera cambiar su moral. Su amor nos hace danzar, su gracia infinita nos inspira a cantar. A Cristo adoramos, no importa quién hable, porque somos radicales. Que no diga que loco están, canciones son anormal. Si ves que brincamos, si ves que saltamos, que somos redimidos. Saltando, gozando, vamos celebrando que el ser resucitado se está glorificando en medio del pueblo que rinde alabanza, que se postra con júbilo y danza. Alza tus manos arriba, bien arriba, somos lo que celebramos. Somos juntos, somos su pueblo y juntos vamos A danzar delante de su presencia. Su amor es quien nos sustenta. Él es Dios, Él es quien resucitó. A danzar, a Dios vamos a adorar. Su amor hay que celebrar.
Él es Dios, Él es quien resucitó. A danzar, oh, 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 oh. A danzar, oh, 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 oh. A danzar. Hermano, vamos a adorar al Señor, vamos a cantarle a Él. Y le invito a que cierre sus ojos y le dé gracias al Señor porque Él ha sido bueno con nosotros. Gracias al Señor porque no nos ha desamparado y sabemos que Él es el único que tiene el control de la situación que estamos pasando. Te amamos, Señor. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús. De ti, Jesús. El centro eres solo tú. El centro eres solo tú. El centro de mi vida sé Jesús. El centro de mi vida sé Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús. De ti, Jesús. Tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús. De ti, Jesús. Y de mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú. Si mi vida eres tú. Y de mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú. Si mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú. Si mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro. Mi vida eres tú. Si mi
centro de tu iglesia sé Jesús. El centro de tu iglesia sé Jesús. Toda rodilla se doblará y toda lengua te confesará. Cristo, Cristo. Si mi vida eres tú. Sí, es mi Señor. Tú eres todo para nosotros, Rey. Tú gobiernas nuestra vida, Señor. Gracias, Padre. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Grande eres tú, Dios. Grande es tu poder, Señor. Te exaltamos, Dios de la gloria. Hola mis hermanos, otra vez aquí con ustedes desde este púlpito, desde este lugar donde se predica la palabra de Dios conforme ella nos manda que lo hagamos. Para mí es gozo y alegría saber que hoy estamos en el penúltimo domingo de la cuarentena. Se supone que de 8 días terminaremos, pero por supuesto, como lo sabemos, el coronavirus no se ha ido, quedará ahí, tendremos que seguir tomando unas medidas de protección. Quiero decirle que a mí personalmente, faltando 8 días para terminar esta cuarentena, Dios me ha dado, juntamente con mi familia, una paz increíble, sabiendo que el Señor tiene control de todo. Él es el soberano, el inmutable, el que no se deja torcer el brazo, el que no responde o no reacciona de manera visceral, de manera reaccionaria a la situación humana, sino que Él responde con amor, con verdad, con justicia, con misericordia. Él es el Dios que nos da la absoluta paz. Y mucha gente se pregunta qué es la paz, y sencillamente es algo que, como el aire, no lo vemos, pero que lo sentimos. Dicen que una vez organizaron un concurso con artistas de artes plásticas para dibujar, para plasmar en un lienzo el símbolo de la paz, que era la paz.
y por supuesto había un buen premio económico por ello y el reconocimiento. Se lanzaron cientos de artistas a plasmar la paz, cuadros de paisajes, de riachuelos, de jardines, de seres humanos en reposo, etcétera, etcétera, pero ganó un cuadro de una referencia muy particular. Era el artista dibujó una roca en el mar y se veía cómo las olas inmensas chocaban contra la roca. El mar estaba como impetuoso. Y lo curioso es que en el costado opuesto donde estaban chocando las rocas y los vientos, había un nido de un ave marina. Y ella estaba allí con sus pichones, anidando, estaba cuidando de ellos, cumpliendo su función. Y ese fue el cuadro ganador. Era la tormenta, pero había paz, paz en medio de la tormenta. Y por eso usted y yo como hijos de Dios, a pesar de cuarentenas, de coronavirus, de adversidades económicas como las que estamos viviendo y como las que viviremos en ese resto de mes y el mes entrante y tal vez otros meses, podemos tener la paz de Dios, paz que sobrepasa todo entendimiento. Jesús dijo, yo no la doy como el mundo la da, porque el mundo tiene que reunir una serie de requisitos, de alinear ciertas situaciones de la vida para tener paz. Por ejemplo, si se tiene, como dice el bolero, amor, si se tiene salud y se tiene dinero, pues se tiene paz. La paz de Cristo no es así. Por eso yo le digo y testifico hoy que Dios me ha dado una paz juntamente con los míos, juntamente con los pastores de la Catedral de Vida, de saber que el Señor está al control de todo esto. Quiero ir a la palabra de Dios, pero quiero orar por cada familia y cada hogar que me está escuchando, aquellos que les ha tocado convivir ya por 20 y tantos días en esta cuarentena. Y para algunos no ha sido fácil estar con familiares que de pronto no eran de mucho afecto, de muy del corazón. Quiero orar por ellos, quiero orar por esa esposa, tal vez preocupada, atribulada por su esposo, o ese esposo preocupado, angustiado por su esposa, esos padres por los hijos, esos hijos por los padres. Le invito a usted que se una conmigo en oración por su familia, por cada una de las familias de la Catedral de Vida, por cada familia que nos ve, que nos escucha. Padre nuestro, tú eres el Dios de la familia, fue tu idea, fue tu propósito, es tu mente, Señor, y nos diste el hogar para que fuera fortaleza para nosotros, tus hijos, en todo tiempo, Señor. Y la verdad, Señor, la familia ha sido un punto de apoyo en esta cuarentena, en esta crisis, y lo seguirá siendo, Señor. Pero también, Señor, hemos visto el grado de descomposición familiar de muchos hogares, de muchas familias, Señor, que han encontrado en esta cuarentena el motivo para pelearse, para discutir, para reclamar, para sacar del pasado las cosas sucias e inmundas y enrostrárselas en el presente a los miembros de la familia, Dios. Algunos en una tensión constante, algunos en silencio total, algunos, Señor, amenazando, usando la violencia verbal, la violencia psicológica, económica, sexual, física aún, Señor. Y yo te pido, Dios, que tú puedes transformar todo eso, Señor, ese telón negro y oscuro de malas relaciones familiares en relaciones armoniosas, en relaciones, Señor, de paz, de convivencia cristiana, Señor. Por eso te pido por mi familia y por cada familia que en este momento está participando del culto, que nos traiga la paz tuya, Señor, la paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, que aprendamos a convivir, que aprendamos, Señor, a estar en armonía, en sujeción, en respeto, en consideración los unos con los otros. Señor, llena nuestros corazones de ese amor tuyo, como lo dice Romanos 5:5, que derrames tu amor en nosotros para amar a ese miembro de la familia difícil, para amar, Señor, a esa persona, Dios mío, que no es de nuestro afecto, Dios, y nos des el amor que cubre multitud de faltas, de errores, de debilidades. Bendigo a cada papá, a cada mamá, a cada hijo, a cada hija, a cada abuelo, a cada abuela, en el nombre precioso de Jesucristo de Nazaret, nuestro Señor. Amén y amén. Ahora le invito para que vayamos a la palabra del Señor.
la palabra de nuestro Dios es poderosa para cambiar la conciencia, el corazón y la mente de nosotros. Y permitamos que esta palabra siga cambiando en estos tiempos. No son tiempos malos, son tiempos para cambiar, son tiempos para mejorar. Y quiero seguir con Gálatas capítulo 5. Quiero continuar la serie. Y hoy vamos a detenernos y a estar ahí concentrados en las obras de la carne y el fruto del Espíritu que habla Gálatas capítulo 5, versículo 16 en adelante. Pero quiero hacer referencia al versículo 22 y 23 que dice: pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. 9 características, por decirlo así, 9 virtudes que conforman el fruto del Espíritu. Es uno solo, está en singular, el fruto del Espíritu. Y los primeros 3 tienen que ver con nuestra relación con Dios. Los siguientes 3 tienen que ver con nuestra relación con el prójimo. Por eso el tema de hoy, para que aparezca ahí en la pantalla y lo anote usted en su libreta de apuntes. 3 herramientas del Espíritu para una sana convivencia. 3 herramientas del Espíritu para una saludable convivencia. Por supuesto, lo más difícil del ser humano es convivir. A veces no nos soportamos ni a nosotros mismos. No soportamos la naturaleza, no soportamos las circunstancias y por supuesto no soportamos a veces a nuestra propia familia o a algún miembro de la familia en particular o algún amigo o alguna persona, y entonces declaramos guerra. El Espíritu Santo de Dios tiene esas 3 herramientas, y cuando le digo herramientas quiere decir que son elementos para trabajarlos, no son mágicos, no son como muchos cristianos quieren que venga el Señor y les traiga lo que nosotros tenemos que trabajar. Por supuesto, Él nos da el poder para usar esas herramientas, pero es usted, soy yo, los que tenemos que usarlas adecuadamente. Y hoy les quiero hablar de esta tríada maravillosa, la segunda que aparece aquí en Gálatas 5, 22 y 23, que es la paciencia, la benignidad y la bondad. Se la repito, paciencia, benignidad y bondad. Entonces vamos con la primera en esta mañana, es decir, con la paciencia del Espíritu Santo en nuestro carácter, en nuestra vida. Algo hermoso, mi hermano, es que la palabra es clara, mas el fruto del Espíritu es paciencia. Es decir, cuando usted y yo hemos sembrado a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón, hemos sembrado su palabra en nuestra mente, entonces eso va a producir un fruto en nuestra vida. En el versículo 19 del capítulo 5 vemos evidentemente las obras de la carne, manifiestas, evidentes son las obras de la carne que son, y empieza la lista, evidentes. Ahora, no todos los pecados son evidentes, usted y yo lo sabemos perfectamente, hay pecados que son muy ocultos, que están detrás de la persona, pero lo que sí es una realidad es que son fruto de la naturaleza pecaminosa que tenemos todos los seres humanos. Y usted dirá, pero pastor, nosotros los cristianos tenemos algo distinto. Sí, porque tenemos la naturaleza de Cristo ahora, pero todavía quedamos con el rezago de esa naturaleza vieja. Y hay 8 pecados mencionados en los versículos 20 y 21 y que tienen que ver en la relación con otras personas. Mire cómo estos pecados de la naturaleza vieja, de la naturaleza pecaminosa, afectan, dice, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Y luego el versículo 20 dice idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías. 8 pecados, repito, que tienen que ver en nuestra relación con los demás. Y es en ese trasfondo de esos pecados donde se debe manifestar la paciencia, donde debemos trabajar con la herramienta del Espíritu que se llama paciencia. Él la trae. Yo tengo que adaptarla, tengo que construirla para una correcta relación en mi familia. Por eso el tema de hoy, 3 herramientas del Espíritu para una convivencia saludable. Entonces,
¿Qué es la paciencia? Para empezar por el derecho. La paciencia tiene que ver con el prójimo, por supuesto, y tiene que ver con una tolerancia o un sufrimiento prolongado que aguanta las heridas que son infligidas por otros. Tremendo, ¿no? Tiene que ver con una tolerancia o sufrir prolongadamente las heridas que otros nos infligen. Y las mamás sí que nos pueden dar clases de esto. Las madres soportan muchas cosas de nosotros los hijos. Entonces, el Señor nos ha exhortado a nosotros sus hijos a que tengamos paciencia. Mire, Él lo dice así. En Colosenses 3:12 dice, vestidos, vístanse de paciencia. ¿Quién le corresponde ponerse el vestido? A mí. Usted y yo tal vez no somos costureros, sastres, confeccionistas. Compramos la ropa hecha y no la colocamos, pero tenemos que irla a comprar, a conseguirla en nuestra talla y colocarlo. Y el Señor nos está diciendo en Colosenses 3:12 que necesitamos vestirnos de paciencia. La virtud de la paciencia se hace necesaria en todos los cristianos, en los nuevos como en los que ya llevamos mucho tiempo en los caminos del Señor. Entonces, la paciencia de usted y mía con respecto a las personas debe de ir continua en nuestras relaciones. Dios, se lo repito, es el que otorga esa paciencia semejante a la de Cristo, porque el Señor quiere que tengamos la paciencia que tuvo el Señor Jesucristo. El Señor no está hablando de otra paciencia, está hablando de la paciencia de Cristo. Romanos 15:5. Paciencia, repito, significa saber sufrir, y para el cristiano es saber resistir a la prueba conforme a lo que dice 1 Corintios capítulo 13. El apóstol San Pablo allí nos dice que el amor es sufrido, benigno, todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo espera. Paciencia es saber soportar las provocaciones y las debilidades de los demás. Ahora, y en primer lugar en esta mañana, ¿cómo se evidencia esa herramienta del Espíritu en nuestra vida para con los demás? La paciencia es lo opuesto a la impaciencia nuestra. Y se lo quiero enfatizar para que quede bien clarito. No es mi paciencia. La paciencia mía me dura 3 minutos. Pero es la paciencia de Dios que opera internamente en mi corazón, en mi alma, en mi mente. Es la paciencia infinita de Dios que no tiene límites. Esa es la herramienta que el Espíritu quiere colocar en mí. A veces nosotros decimos, se me está acabando la paciencia, o no tengo paciencia para personas como usted. ¿Lo ha dicho? Yo lo he dicho muchas veces. En cambio, Efesios capítulo 4, versículo 2, donde el Espíritu Santo está guiando a Pablo a decirnos, con toda humildad y mansedumbre, soportémonos con paciencia los unos a los otros. Uno de los 56 mandamientos del Nuevo Testamento en relación con los demás. Soportarnos con paciencia los unos a los otros. Hay personas, mi hermano, le digo con todo el corazón en la familia, que no van a cambiar. La tía tacaña, que nunca colabora económicamente ni en tiempos de pandemia. Ya esa tía no va a cambiar. Tenemos que soportarla hasta la tumba. Entonces, el Señor nos dice, soporte con paciencia a ese tipo de personas. El hermano regañón, que a toda hora vive regañando. La mamá criticona y negativa, que cree que ella es la primera que se va a morir en esta cuarentena. Tenemos que soportarla con paciencia. Y entonces, la paciencia es el fruto o la herramienta que el Espíritu Santo coloca en nosotros. Y déjeme acompañar la paciencia con algo que en la Biblia se ve, la misericordia. Cuando Dios muestra su paciencia con los seres humanos en la Biblia, va acompañado de misericordia. Usted y yo en este tiempo de convivencia obligada en familia, necesitamos acompañar la paciencia de misericordia. Cuando usted tolera a los demás, cuando pasa por alto sus errores, cuando usted perdona acciones desconsideradas y sinceramente lo perdona y su corazón se sana, entonces usted está ejercitando esta herramienta hermosa del Espíritu Santo.
Paciencia es soportar las pruebas y esperar pacientemente y fielmente en la intervención de Dios. Y por supuesto, el reloj de Dios no trabaja como el nuestro, pero paciencia es saber soportar las pruebas. Y pacientemente, como dice el salmista, esperé en el Señor. Y Él intervino. En Lucas capítulo 17, versículo 3 al 4, vemos un ejemplo de cómo debería ser esto en nuestra vida diaria. Dice la palabra: mirad por ustedes mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, dice el Señor, perdónale. Eso es paciencia. ¿Dónde está la cita? Lucas 17, versículo 3 y 4. Mire que eso requiere de paciencia, estar soportando al otro continuamente, porque aquí está hablando del día. El día a día, con sus heridas, con su sarcasmo, con sus peleas que están en su corazón y las arroja sobre nosotros, nuestro ser querido, nuestro familiar. Eso requiere de paciencia. Y mire que esta escritura, este mandato que nos da el Señor, no nos excusa para no perdonar. Necesitamos perdonar y soportar a esas personas que tratan de sacarnos de nuestras casillas. Y yo le digo a usted, el Señor se encargó y se preocupó de tomarlo como un vaso. Lo fabricó a usted del material divino. Ha puesto su espíritu en nosotros, ha puesto una nueva naturaleza en nosotros, ha dado sus promesas a nosotros, ha dado su palabra y con ella formó esa persona, ese papá, esa mamá, ese hijo, ese abuelo, ese tío, ese cuñado que usted es. Y entonces quiere el Señor que usted y yo trabajemos con la herramienta que Él nos ha dado, que se llama la paciencia. Yo sé que no es fácil. Yo ya estoy acercándome a los 60 años y he tenido que soportar a muchas personas como pastor en estos 40 años o más que llevo de pastor, difíciles en la iglesia. Ovejas que en lugar de ser ovejas parecen otra cosa. Y tratan de irritarme y sacarme de casillas y me toca arrodillarme. Parte de la herramienta, arrodillarme y decir, Señor, no que la mates, no que la elimines, pero sí dame una paciencia del Espíritu y un amor para soportar a ese hombre o a esa mujer que trata de robarme la paciencia que tú me has dado. Entonces, mi hermano, el modelo de la paciencia es el Señor Jesucristo. Ya el Señor ha dado esa herramienta a usted y a mí. Usemos esa herramienta preciosa para que nuestras relaciones sean tolerables. Y tal vez algunos estén diciendo, bueno, ya el próximo domingo termina esto y entonces no vas a dejar tu familia, no vas a dejar a esa persona que te molesta continuamente. Tienes que seguir pidiéndole al Señor que te dé la paciencia. Pero también la palabra nos dice en esta mañana que el fruto del Espíritu es benignidad. Volvemos a Gálatas capítulo 5, versículo 22. Paciencia, benignidad. ¿Qué es ser benigno? Significa benevolencia en acción, dulzura de disposición, gentileza en el trato con otros, afabilidad o ser afable. Entonces, la benignidad representa o requiere de usted y de mí que tenga la habilidad de actuar para el bienestar de quienes abusan de su paciencia. Mire que van unidos. La afabilidad, la benignidad es esa habilidad que tenemos para actuar en beneficio de los que abusan de nuestra paciencia. Y eso parece un contrasentido. Usted me dirá, pastor, yo no soporto a esa gente que me hace la vida imposible, que a toda hora anda con un palo y una puntilla en la punta, chuzándome la vida. Pero déjeme decirle, el Señor hizo eso y nos dio el modelo. Y nos entrega esta segunda herramienta que es la benignidad. Mire que el Espíritu Santo borra la agresividad del carácter de quien está bajo el control de Él. Porque lo contrario de benignidad es ser agresivo, violento. Entonces vamos a detenernos por un momento
hablar de las características de un cristiano benigno, de una mujer, de un hombre de Dios lleno de benignidad. Entonces, lo primero que le digo, o la primera característica es que el cristiano lleno del Espíritu que maneja esta herramienta es pacífica. Es muy pacífica, es decir, no busca pleitos. ¿Cómo necesitamos en este tiempo de cuarentena y en el resto de nuestra vida ser personas pacíficas? Jesús dijo, bienaventurados los pacificadores, pero también la persona pacífica, el cristiano lleno del Espíritu con esta herramienta en su vida, es sumisa, se somete fácilmente. Usted sabe muy bien que muchas personas tienen problemas en la sumisión, entonces la benignidad indica que usted es una persona sumisa, pero también una persona amable, incapaz de ofenderse, aún cuando tiene la razón y otros no se la dan. Entonces mire las características de esta herramienta que el Señor nos da a nosotros, del cristiano lleno del Espíritu Santo que sabe convivir con su familia dentro y fuera de la casa. Mire que la persona que tiene benignidad en su vida, un cristiano que usa esta herramienta, siempre está dispuesta a cooperar en cualquier forma para propiciar la unidad y la armonía que deben reinar en el hogar, en la familia y por supuesto en la iglesia y en el resto de nuestra vida social. Esto le agrada al Señor. Mateo capítulo 5, versículo 9 y Efesios 4:31 nos habla que el Señor le agrada que usted y yo seamos cristianos con mucha benignidad. Ahora, la persona que posee esta herramienta en sus manos, esta cualidad del fruto del Espíritu, lo manifiesta también en la generosidad. Así como lo escucha. La persona benigna tiene en su corazón el deseo de hacerle bien a otras personas y de ponerlas en el mejor plano. Mire que la palabra dice, nada hagan por rivalidad o por vanidad, antes bien con humildad, estimando a los demás como superiores a él mismo. ¡Uy! ¡Qué palabra! Para los que somos fuertes de carácter, para los que nos gusta imponer nuestra voluntad sobre los demás. El Señor dice en Filipenses 2:3, nada haga por rivalidad. Muchos de nosotros somos rivales de nuestra esposa, de nuestro esposo, de nuestro padre, de nuestra madre. Y el Señor dice, no haga nada por rivalidad, por ganarle al hijo, al abuelo, al tío. No, dice antes bien, con humildad, estime a los demás como si fueran mejores que usted y que yo. Interesante, ¿verdad? Ahora, la persona que usa esta herramienta llamada benignidad simpatiza con aquellas personas que se esfuerzan y se empeñan en ayudar a resolver los problemas de los demás. Eso inmediatamente arma equipo. La persona benigna que tiene esta herramienta y ve a otro en la misma condición, inmediatamente, es decir, le gusta el trabajo en equipo. Y qué bueno que en esta cuarentena hayamos aprendido o aprendamos a trabajar en equipo en la familia, porque eso hace parte de la benignidad, de esa herramienta poderosa del Espíritu. Entonces, esta parte de cuáles son las características de un cristiano que tiene la benignidad en su vida, nos lleva también a decir que la persona llena del Espíritu en esta parte del fruto se esfuerza y procura dar siempre la blanda respuesta que quita la ira. Se aleja de los choques, de las explosiones, de las situaciones temperamentales. Proverbios 15:1 nos habla de que la blanda respuesta quita la ira. Ahí se está mostrando el amor, el afecto, la delicadeza, la compasión por otros. Entonces, le he hablado de las características de una persona que tiene esta herramienta en su vida. Ahora, hay un ejemplo para tomar y para ilustrar este concepto. El caballo. A los que les fascinan los caballos, inmediatamente evoca un sentimiento especial. El caballo es símbolo de poder, lo sabemos desde hace rato. Y estos equinos pesan en promedio 500 kilos, media tonelada.
y tienen la capacidad por su peso y por su fuerza, por su poder de causar daño grave y a veces hasta matar a un ser humano. Ese es el caballo en su fiereza. Pero podemos acercarnos a la inmensa mayoría de los caballos. No obstante, a pesar que tienen tanta fuerza, tanto poder destructivo, nos podemos acercar a ellos, a la mayoría de los caballos, acariciarlos y considerarlos mansos y benignos. ¿Es eso fiel reflejo de su poderío y fuerza? No, es un indicador de su naturaleza que ha logrado ser domada, que ha logrado ser dominada. Ese caballo nace salvaje, por decirlo así, pero el campesino, el propietario, el chalán, el que domina los caballos, se preocupa por educarlos de tal manera que lleguen a ser caballos mansos. Y entonces, ¿qué ha hecho esa persona? Ha logrado que el caballo domine su potencia y su fuerza. ¿Y qué tiene que ver eso con nosotros? Pues que el cristiano benigno o afable no es un ser débil, es más bien un ser fuerte, seguro y maduro. Los benignos emplean su fuerza para enfrentar verdaderos gigantes y acometer empresas muy difíciles, pero optan por no llevarse por delante a los demás atropellándolos. Eso es evidencia de un hombre que está bajo el control del Espíritu Santo, bajo el control de la benignidad. Entonces, cada uno de nosotros tenemos esa fuerza, ese poderío, y podemos valernos de nuestras palabras y actos para herir, rebajar, desalentar a los demás, o usamos la benignidad, esta herramienta, y podemos canalizar todo ese poderío que hay en nosotros en beneficio de los demás, con el ánimo de levantarlos e influir en ellos para bien. Aun cuando sea necesario corregir o disciplinar a alguien, lo podemos hacer con criterio amoroso y alentador. El apóstol Pablo nos escribe: si ven a alguno que ha caído en algún pecado, ustedes que son espirituales deben ayudarlo a corregirse, pero háganlo amablemente. Mire la recomendación de la Biblia. Y entonces, termino esta parte de la benignidad diciendo que es prima y hermana de la mansedumbre. Las dos virtudes son afines. La benignidad se manifiesta siendo considerado con los demás, teniendo con ellos una actitud amable y tratándolos con ternura y gentileza. Significa que usted y yo tenemos un temperamento suave y procuramos que quienes nos rodean se sientan felices, amados y sepan que nos preocupamos por ellos. La persona benigna es de temperamento afable, muy considerada, muy amigable. Tal persona, tal cristiano no hace uso de la fuerza para lograr lo que se propone, ni de la manipulación, ni de la amenaza. Más bien demuestra su bondad de una manera humilde y tiene legítimas intenciones y se relaciona con los demás en un plano espiritual. Mi hermano, ¿cómo necesitamos esta herramienta en estos días de cuarentena y de convivencia? Y como ya el tiempo se me está agotando, déjeme hablarle de la tercera herramienta, de esta tríada maravillosa del Espíritu, que se llama la bondad. Dice el versículo 22, paciencia, benignidad y bondad. Esta palabra tiene dos significados. Uno, el ser justo en todo trato con los demás. Y segundo, una acción que impulsa a hacer el bien a otros sin que se lo merezcan. Por un lado, ser justo, y por el otro lado, tratar a los demás también, aunque no se lo merezcan. Déjeme definirle qué es bondad o qué es ser bueno. Entonces, la bondad tiene la idea del desarrollo del carácter verdaderamente bueno, recto, confiable y que puede ser generoso y bondadoso hacia los demás. Esto es lo que hace la gente noble del Señor, a quien ibagué en este tiempo de cuarentena. ¿Cómo desarrollamos esta herramienta? ¿Cómo desarrollamos esta faceta del fruto del Espíritu? Muchos creen que sencillamente es decirle, Espíritu Santo, dame bondad. No, por eso le estoy hablando de herramientas, porque son elementos que el Señor nos da en nuestra naturaleza de hijos de Dios para trabajarla. La bondad no aparece. Mire, las frutas que nos comemos en nuestra mesa no aparecieron.
alguien las cultivó, alguien las trabajó y desde la tierra, desde la vereda, del lugar donde se preparan o se producen estos frutos, llegan a nuestra mesa, pero un proceso de trabajo. Y entonces, nosotros necesitamos desarrollar esta faceta, esta herramienta llamada bondad. Y como dice la Biblia, hay que ponerle toda diligencia. ¿Sabe qué significa eso? Diligencia es el ánimo pronto, la entera disposición para lograr lo que nos proponemos. A nuestra fe, dice el apóstol Pedro, hay que ponerle el poder espiritual que hay dentro de nosotros. No esperemos cosechar donde no hemos sembrado. ¿Quiero que los demás sean buenos conmigo? Claro que sí, pero la pregunta es, ¿he sido bueno con ellos? Primero he sembrado y, por supuesto, el modelo para esto es el Señor. Ya que Él es bondadoso, el cristiano debe esforzarse para que Dios lo tenga por digno de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, dice segunda a los Tesalonicenses 1:11. Y déjeme rematar con esto. Usted y yo debemos ser instrumentos de la bondad de Dios. Mire lo que dice Mateo 5:16, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Usted y yo debemos ser cristianos buenos. Del buen tesoro del corazón sacamos cosas buenas para los demás. Y en este tiempo de convivencia familiar, de convivencia con otras personas, debemos sacar lo mejor, no lo peor en nosotros. ¿Dónde usted puede manifestar la bondad del Espíritu? ¿Dónde puede trabajar la herramienta del Espíritu? Mire, por un lado hay que darle de comer al hambriento y al sediento hay que darle de beber, dice, y abrigo al desnudo, dice el Señor Jesucristo. Pero la bondad de Dios en nosotros nos lleva también a reprender al pecador, al que está haciendo lo malo. ¿Sí ve? Eso es la bondad del Espíritu, más allá de sencillamente ser bueno. Ahora, mire que la bondad del cristiano, la bondad que el Espíritu ha puesto en nosotros, debe estar en primer lugar en nuestra boca. Lo que usted y yo hablemos debe ser bueno, edificante. Como dice la palabra, cada palabra que pronunciamos debe ir sazonada con sal. ¿Dónde te van a conocer como un ser bueno, como un ser lleno del Espíritu, de este fruto del Espíritu? En tu familia, en mi familia. Debe conocernos porque colaboramos con las tareas propias de una casa. Por ahí había un meme circulando que se murieron un montón de mujeres entre los 18 y 25 años porque no sabían cocinar. Y tal vez han puesto una lista y todos la están cumpliendo para cocinar en la casa. O tal vez ustedes los que dicen, menos mal que ya me voy a librar de esto y no voy a cocinar en la casa porque ya se acaba el domingo, la cuarentena. Venga, eso no es la actitud correcta. Todos debemos, con nuestras palabras, pero también con nuestros hechos, en la casa, en los oficios domésticos. Esa bondad también se evidencia en esas cosas, digamos así, entre comillas, pequeñas de la familia. El trabajo doméstico. Ahí está la bondad de un cristiano. También implica que debemos apoyar y socorrer a los más débiles en nuestra familia. Todo cristiano bondadoso es generoso con su dinero. Se lo repito, todo cristiano que usa la herramienta de la bondad es generoso con su dinero. Como dice Pablo, que tenga cómo ayudar al que padece necesidad. Que nuestra bondad comience en la billetera, mi hermano. El ejemplo que Jesús nos colocó sobre ser bueno con los demás está en Lucas 10:25, la famosa parábola del buen samaritano que todos conocemos. Y déjeme decirle cómo mostró la bondad este varón. 3 áreas donde este varón, el buen samaritano, demostró su bondad hacia el que había caído en desgracia. Y es ahí donde nosotros también debemos practicar estas 3 virtudes de la bondad y donde más nos duele. Número 1, la comodidad. Lo repito, la comodidad. Para yo poder ser un cristiano que uso la herramienta de la bondad, tengo que liberarme de mi comodidad. Mire que el hombre que ayudó al atracado se bajó de su montura
del animal donde él iba, tal vez un caballo, un burro, un camello, y subió al herido. Y luego se fue caminando un largo trecho hasta el mesón. Es decir, iba cómodo en su medio de transporte. Sí, para ser hombres llenos del Espíritu Santo, que usamos la herramienta de la bondad, nos toca trabajar la comodidad nuestra que a veces nos impide ayudar a otros. Número 2, el tiempo. ¿Cuántas horas pasó este buen samaritano ayudando al que cayó en desgracia? Sin duda tenía una agenda muy ocupada. Algunos dicen, ya están planeando la última semana y voy a hacer las 25,000 cosas que tengo que hacer o que dejo de hacer. Sí, pero el samaritano tomó tiempo, de su tiempo precioso, de ese bien tan incalculable que tenemos, para brindárselo al que cayó en desgracia. Y número 3, tomó su dinero. Dice la palabra que dejó 2 monedas o denarios equivalentes a 2 salarios mínimos de la época, y le dejó al mesonero y le dijo, mire, ahí le dejo, y si en algo más gasta, cuando regrese, se lo pagaré. Entonces, mi hermano, hoy hemos visto esa tríada maravillosa que el Espíritu Santo nos dejó para que tengamos buena convivencia con los demás. Espero que el Señor le ayude a usted usando la palabra para que estreche las relaciones más profundamente, relaciones basadas en el amor y en el fruto del Espíritu, para que su familia sea una familia muy bendecida, de mucha victoria, y usted salga de esta cuarentena diciendo, aprovechamos el tiempo y ahora somos una familia que nos amamos más profundamente. El Señor me los continúe bendiciendo. Muy bien, esta ha sido una ocasión muy especial donde nos hemos podido encontrar, conectar con toda la familia espiritual. Y yo quiero darle algunos consejos para esta semana. Sabemos que el gobierno ha dicho que la cuarentena acaba el 27 de abril, esta semana, y hay varias implicaciones de esto. En primer lugar, no quiere decir que el coronavirus se ha ido. Necesitamos seguir protegiéndonos de este virus. Usted ya conoce las medidas de protección, la distancia física con las demás personas, el lavado de manos, el uso de tapabocas y otras medidas que usted ya conoce. Segundo consejo o segunda medida que hay que observar, como lo ha predicado el pastor Isidro Perilla hoy, nos toca seguir teniendo paciencia, porque los que trabajan por su propia cuenta, que son sus propios jefes, tienen que ser conscientes que su trabajo no va a restablecerse de manera inmediata. El número de clientes no va a ser igual, el número de pedidos, en fin, las ganancias. Entonces debemos seguir siendo pacientes porque nos va a tocar seguir protegiéndonos del coronavirus, pero en medio de esas protecciones buscar alternativas. Hermano, órele al Señor, hermana, órele al Señor, que le abra su entendimiento, que le dé una vía alternativa a usted que es su propio jefe, que es trabajador independiente, que es empresario independiente de una pequeña empresa, que le dé una alternativa para poder ganar su sustento. Sin duda Dios le va a abrir un camino, un horizonte nuevo. Te invito entonces a que despidamos esta reunión con los que estás allí, si estás en casa con la familia, y se pueden colocar la mano en el hombro para que usted sienta el calor humano de su familia. Desde acá enviamos el calor humano, el amor de Cristo, el cariño que les tenemos. Vamos a entregar esta semana en las manos de Dios, decirle, Señor, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado nos infundirán aliento, porque tú eres el pastor de pastores,
el pastor que cuida a sus ovejas y que va delante de nosotros, ya sea en el valle de sombra de muerte o ya sea en los pastos delicados. Tú sigues siendo nuestro pastor. Y en ti confiamos, Señor, y tú nos has dado la fuerza, el valor que vienen de ti, de tu palabra, de la oración, del Santo Espíritu de Dios que has hecho reposar en nosotros. Gracias, Señor, te pedimos este tiempo especial de bendición, en el gozo, en la paz, Señor, y en la fe. Amén. Hasta la próxima. Existimos para adorar, para atraer a las familias a Cristo. Somos una iglesia que se apasiona, una iglesia viva, Catedral de Vida.